María está porfía con el ángel de la guarda. Tengo un ángel que seduce, solo piden que lo escuche. Buenas noches, ¿cómo le va? Gracias, Oscar González Oro. Jairo, gracias. La verdad que los tipos, el negro es mi familia y Jairo es un tipo al que admiro, quiero mucho. Y es verdad que hoy hablamos con el negrito de este tema de Jairo, es la voz que queda, es el ídolo en este momento, el tipo con más profesión, con él, Valeria Lynch. Hay una camada de gente que son maravillosas y representativos de nuestro país en todo el mundo, maravillosas estrellas de verdad. Así que un beso a Jairo y gracias, Negrito Oro. Gracias. Rápido, dejate. Muy bien. Dale, café para ahí cortado para el doctor. López Rossetti, buenas noches. Hola, gracias por la invitación. Está bien. Entran siempre sobre el programa. No pueden venir antes, vienen para salir. Esperan que se saque la música. No lo hagan nunca más, bacano. Bueno, gracias. Che, no, porque me abren esa puerta. Si no, yo encantado, los tengo toda la noche acá, pero hace mucho ruido la puerta. Quiero decir una cosa. Hoy estuve todo el día mirando los monitores cuando laburaba en la radio, acá y en casa, y veía cómo se peleaban por el tema de Niembro, cómo se peleaban a ver quién había robado más o menos, a quién le faltaba más o menos, quién tenía los papeles para legalizar la deuda. Y hablan de 20 millones, 21 millones, 18 millones, 2.000 millones, 3.000 millones, 5.000 millones, como moco de pavo, ¿no? Y mientras tanto, y lo dijo Jairo recién, yo pensaba en la canción esta del Indio Toba. Yo decía, con un solo millón de esos que se llevan todos los días, ¿cuántos tobas se salvan? ¿Cuántos chicos de la villa se salvan? ¿Cuántos pibes comen con cada millón que estos, con esa falta de respeto del que maneja un auto que no es propio, manejan nuestro dinero a discreción, malgastan, tiran, derrochan? ¿Cuántos afiches hubiera costado cada kilo de más del Indio Toba? De esos afiches donde salen con esas caras de mentirosos a vender promesas que nunca van a cumplir. De todos esos millones que se llevan, esas atrocidades que hacen, ¿cuántos chicos se hubieran salvado, no? Entonces me parece que se terminó el momento en la Argentina de dar el choripán de oro o de las dádivas y las prebendas, y empieza una Argentina nueva, gane quien gane, de la dignidad. No porque quien gane nos va a garantizar la dignidad, sino porque hay que darse cuenta que hay un pueblo que está cansado. Pero no cansado de salir a Plaza de Mayo, cansado de decir, no me hinchen más las pelotas y hagan algo, inútiles. Así que traten, cuando hay una diferencia de 20 millones de pesos, no decirlo por televisión. Porque hay un chico que tiene 14 años, imagínense lo que va a ser la tumba si usted ve lo que fue la vida. 14 años, 9 kilos. Mi nieto tiene 3 años y pesa 12 kilos y medio. Quería decir esto como reflexión, y ahora con un tipo que yo admiro, un hombre que yo quiero y está haciendo un trabajo maravilloso, que es Daniel López Rossetti. ¿Qué haces, doctor? Discúlpame que hice este monólogo, pero uno viene de mal humor. Y justo Jairo habló de la canción que yo venía pensando, ¿no? Porque después de 32 años de democracia, siempre cuento a los chicos, yo a mis hijos les digo, sentado solo en un banco en la ciudad. Si ahora pasa por la ciudad, Caíto sigue sentado solo. Y León Gieco está lleno de guita. Algo funciona mal. Bueno, trajiste el cerebro. Es un material didáctico. No se puede salir a la calle sin el cerebro. Bueno, yo te voy a pedir un tema, ¿no? Me gusta eso, me gusta. El otro día fui a comprar con el palo, para meditar, el que hace un sonido, no me acuerdo cómo se llama, de bronce, 11 lucas cuesta, carísimo. Me encanta el sonido que hace, para hacer un mantra. Sí. No me acuerdo ahora el nombre. Bueno, y como vos estás implementando algo que es fantástico, y solo en el Oriente se le da bola, porque los países desarrollados no lo tienen todavía. Es lo único que los países desarrollados no tienen, que es la meditación en la sanación y la meditación en la prevención ahora, en los colegios. Te iba a preguntar, para empezar, ¿cómo se hace para meditar de verdad
y para incorporar, creyéndose, la meditación, y no simplemente como un paliativo decir, sí, yo medito. No, para que esa meditación haga efecto. ¿Entendés? No hacerla homeopática, sino alopática, que el efecto sea casi inmediato. En realidad, sí tenés razón, es una cuestión de sabiduría milenaria que tiene que ver con el Oriente, que nace en el Oriente. Pero bueno, parece que en Occidente, más que creer, debemos ingresar por el camino del conocimiento, de lo cognitivo, lo cognoscitivo. Y hoy la ciencia ha llegado a demostrar claramente los fundamentos biológicos por los cuales la meditación hace bien al cuerpo y a la mente. Hay una disciplina que es la psiconeuroinmunoendocrinología, que relaciona psico es psicología, mente, pensamiento, psiconeuro, sistema nervioso, psiconeuro, inmuno, sistema inmunológico, defensa del cuerpo, defensa contra bacterias, virus, relación con el cáncer, psiconeuroinmuno, endocrinológico, hormonas es todo el cuerpo, es todo el funcionamiento, hormonas es sinónimo de conducta, hormonas sexuales, hormona tiroidea, control de metabolismo. Y la verdad que todo eso, psiconeuroinmunoendocrinología, tiene que ver con lo psicológico y lo emocional. Y resulta que en la evolución de nuestra especie, la emoción es ancestral, y si uno toma el cerebro, la parte central, podríamos decir que esto, Babi, toda la parte central tiene que ver con la emoción, Claro. lo que se llama cerebro límbico, y acá, lo que es la corteza cerebral, lo que vemos desde afuera con estas pliegues, estas arrugas, acá son los distintos lóbulos, y el anterior, que es lo que tenemos detrás de la frente, arriba de los ojos, es lo que piensa. El lóbulo frontal es el responsable del razonamiento, el juicio, la estrategia, la ejecución de un plan, todo lo que se llama funciones cognitivas superiores, concentración, estudio, memoria. Y hoy está demostrado que meditar es fijar la atención de la mente en un objeto focal. El cerebro tiene dos hemisferios, dos mitades, derecha e izquierda. Es decir, dentro de la cabeza hay un hemisferio derecho y un hemisferio izquierdo. El cerebro funciona en unidad. Sin embargo, hay cierta función del hemisferio derecho y cierta función del hemisferio izquierdo. El hemisferio izquierdo está más relacionado con las funciones intelectuales, juicio, razonamiento, memoria, concentración, habla, interpretación del habla, interpretación de las palabras, formulación motriz del lenguaje. El hemisferio derecho, en cambio, está más relacionado con el mundo holístico, el mundo emocional, el mundo creativo, el mundo intuitivo, el mundo emoción, la vivencia emocional, el contenido emocional de una palabra. El hemisferio izquierdo entiende una palabra y el derecho entiende la emoción de la palabra, la misma palabra. Redondean la forma. Redondeas la forma, la integración de derecho e izquierdo. ¿Qué es meditar? Cuando nosotros en la vida cotidiana siempre tenemos pensamientos intrusivos. Constantemente bombardeos de pensamientos que salen desde el interior de nuestra mente o cuestiones que vienen, Babi, desde el exterior. Ahora, a todos nos pasó que alguna vez nos quedamos mirando fijos un fogón y nos quedamos embobados un fogón. Una leña ahí, el fuego, y nos quedamos embobados. Ese es un principio biológico de meditación. ¿Qué es la meditación? La meditación es que el hemisferio izquierdo, el de razonamiento, el lógico, el matemático, el secuencial, el racional, el del pensamiento, focalice su atención sobre un objeto focal, el fogón. Y el derecho, el holístico, el espiritual, el de la emoción, pueda volar o funcionar libremente. Eso es meditar. Y ese objeto focal puede ser el fogón, puede ser la concentración en el fenómeno respiratorio, que es el pranayama del yogi, puede ser una rueda ceremonial tibetana, cuando alguien, un tibetano religioso, se concentra en una rueda ceremonial que adentro tiene un escrito de contenido religioso o místico. El escrito es solo para el que la usa. El escrito es para el que cree
en lo que está escrito adentro. Por eso mismo, es como un mantra. Exactamente, cada uno tiene el suyo. Ahora, el hecho biológico de concentrarse en un fenómeno repetitivo como este atrae, concentra la atención del hemisferio izquierdo y se produce una sensación de paz, serenidad y calma. Eso puede pasar con una rueda ceremonial, con el pranayama del yogi, con un mantra, con una imagen tibetana, Por lo general... pero también con un rosario. Las 59 cuentas del rosario, en la concentración de un católico de fe, cuando las va contando y va rezando, también es un fenómeno de concentración que tiene que ver con la meditación. Claro, el rosario budista también. También. Si después, esto es un fenómeno biológico, funcional, que se mide biológicamente con instrumental. Esto está probado. Si uno se concentra y efectúas esa concentración sobre un objeto focal, generás disminución de la frecuencia cardíaca, generás disminución de la presión arterial, generás disminución de la frecuencia respiratoria. Desde el punto de vista mental hay paz, serenidad y calma. Desde el punto de vista de las funciones cognitivas hay mayor facilidad para la concentración, estudio y memoria, y disminuye las reacciones de violencia. Sí, y dentro de las funciones biológicas del cerebro, parte del lóbulo frontal y del lóbulo temporal, que es donde aparecen imágenes cuando se somete al cerebro en un resonador magnético nuclear mientras la persona medita o reza, cuando la persona cree y tiene fe, se agrega al fenómeno funcional de la meditación los fenómenos beneficiosos de la fe para el que cree. Sin embargo, y no obstante ello, el solo hecho de la concentración produce paz, serenidad y calma, produce disminución de elementos y sustancias tóxicas en sangre y tiene efectos beneficiosos científicamente probados. La fe agrega funciones relativas a la creencia y a la fe. Uno sabe como médico que una persona que tiene fe frente a una enfermedad tiene un medicamento más, porque la fe tiene efectos positivos. Yo he comprobado, doctor, que la fe tiene... Hay dos fe. Está la fe de... A ver cómo te lo puedo explicar. La fe del que le dicen tenés que tener fe y la tiene. Pero también está la fe de la demostración de la fe, que es inamovible. A mí me han pasado cosas con la fe que te conté, que me han hecho de grande, ya de grande y de vuelta en la vida, me han pegado un sopapo, porque es como enfrentarte de golpe a una realidad que vos... A ver, ahora te explico. Hay una fe que sí, no, está Dios, por supuesto, Dios me ayuda, gracias a Dios. Pero no es lo mismo encontrarte en un camino a Dios, ¿no? Sí, creerlo en serio. Creerlo en serio. Siempre nos falta una prueba, que la prueba no haría falta si la fe fuera exacta, fuera sí, solo sí, con certeza. Pero como la fe siempre duda uno, porque vos vas con un auto que te compraste y que tenía fe que me lo iba a comprar, Dios me ayudó. Te chocan y decís, no hace más que castigar, ¿qué Dios? Si yo venía bien, el tipo me chocó el auto nuevo. Pero hay una fe que no se puede perder porque hay un día que Dios te dice, digamos Dios, fe, luz, te dice, no, pará, flaco, no jodas que no sos Superman, hay algo mayor y está. Y ahí es cuando vos, nadie te puede convencer de que esa fe no existe, nadie te puede convencer de que no hay algo superior que te maneja la vida. ¿Vos como médico tenés fe? ¿Crees en Dios? Sí, yo tengo fe, sí, yo creo. No es racional. A ver. No es fácil. En un mundo de ciencia, no es fácil decir que se cree. ¿Por qué los científicos son tan negados? En realidad un científico justamente debiera ser humilde, porque es como un astrónomo. Pensar que un astrónomo que ve el universo infinito, que ve que es inmenso y que sabe que hay mucho más de lo que no puede ver, ¿cómo podría ser soberbio un astrónomo? Del mismo modo un científico, ¿cómo podría ser soberbio un científico? ¿Cómo podría vanagloriarse de la ciencia sabiendo que en el fondo la ciencia, que es más que valiosa y extraordinaria, también la historia ha probado que muchas veces es un conjunto de verdades transitorias que después se modifican?
pero se está viviendo una etapa en la cual se desacredita la fe. A mí me ha generado un conflicto en toda mi etapa, y en toda mi etapa de formación, en terapia intensiva, en unidad coronaria, de tener un paciente que tomás una guardia y está con cables puestos y ves en el monitor y está vivo y deja de estarlo en un momento de tu guardia y vos te quedás mirando y te preguntás cosas. También sabés la limitación de la medicina, por eso el médico nunca puede ser soberbio, porque frente al médico está la muerte. Y la muerte es Dios también. Por eso es difícil. El tema de la fe, biológicamente hablando, es una función. Y es una función que podría bien ser producto de la evolución biológica de nuestra especie. Y hay cierta tendencia de prueba en suponer que la fe ha resultado ser una ventaja competitiva, evolutiva, en la evolución de nuestra especie. Muy probablemente, así como individualmente cualquiera de nosotros dice, bueno, una persona de fe tiene una ventaja porque no está solo. Una persona de fe tiene una ayuda agregada porque no está solo. Una persona de fe tiene una herramienta más. Y como dijimos antes médicamente, una persona de fe tiene un medicamento más. Aparentemente la fe tiene ese efecto beneficioso y en tanto ello es una ventaja evolutiva. Todas las funciones neurológicas están porque han sido útiles en la evolución de la especie. Desde saber oler, ver mejor, tener visión tridimensional, escuchar de determinado modo. Vamos a decirle, hay peces de mucha profundidad que son chatos y tienen un solo ojo. Iban así, pero la presión del agua los puso así, tuvieron que desarrollar mucho un solo ojo, claro, que les quedó. Nosotros vamos desarrollando lo que necesitamos. Lo que necesitamos y lo que hace que la descendencia tenga más posibilidad de sobrevida. Y parece ser que la fe no fue un fenómeno casual, sino que fue un fenómeno evolutivo que agrega una ventaja al ser humano. Si el objeto de esa fe, Dios, la primera de las causas, el inicio de las cosas, el instante anterior al Big Bang, existe o no, es una cuestión que no podemos revelar todavía. El acceso a ese conocimiento no es a través de la razón, no es a través del intelecto. Ahí no entra. Ahí no entra, son como dos vertientes distintas, pareciera ser que la razón va por un lado y la fe va por el otro. Pero si nos remontamos a la filosofía, el primer problema del hombre es el hombre ante el abismo de su existencia, la soledad, ¿no? La angustia. En esa angustia había que poner un objetivo para no estar solo. Entonces la fe es el objetivo de seguir adelante. Y probablemente sea lo que disminuye ese nivel de ansiedad, ese nivel de angustia. Ahora, saber de su existencia y, si decís filosofía, de Platón y Aristóteles, saber qué es la realidad, tener acceso a la realidad es verdaderamente difícil. La teoría de las ideas, ¿no? La teoría de las sombras, la caverna de Platón, ¿no? Sí, pero vos fíjate que también es muy interesante, doctor, que antes de seguir con esto, que me encanta, a mí me gusta pensar mucho esto, el hombre siempre necesita saber que del otro lado hay algo que no va a descubrir jamás, ¿no? Yo escribí, ¿te acordás que te conté que estaba escribiendo un libro que se llama El medio dinosaurio? Sí, me acuerdo. ¿No? El saber que alguien se comió la mitad. Yo creí que estaba solo en el mundo y alguien se comió la otra mitad. Ya el mundo, con la computadora de la globalización, lo descubrimos. Entonces ahora ya nos estamos proyectando para arriba para seguir encontrando cosas que no conocemos y seguir soñando en una panacea, en algo idílico. Yo creo que todas estas búsquedas, a través de los científicos que menos creen en Dios y que son más pragmáticos de la ciencia, en Houston, buscan a Dios. Lo buscan en la Luna, lo buscan en Marte. No están buscando si hay una lagartija, están buscando un Dios. Lo que pasa es que las grandes preguntas, y a vos que te gusta tanto la filosofía, las grandes preguntas de la esencia de las cosas, de los presocráticos y de Sócrates para acá, pero sobre todo en la Atenas de 2500 años atrás, buscar la realidad, buscar la verdad y las grandes preguntas siguen hoy sin respuesta.
aunque sepamos que dentro de una célula hay un ADN, un nucleolo y un gen, y que sepamos cosas de las estrellas que no podíamos imaginar antes, pero las grandes preguntas siguen en pie. Y saber de la existencia y de nuestro origen, fíjate vos, 14.000 millones de años atrás había algo chiquitito, infinitamente chico, que explota, se expande y es el universo. Y parece que quienes intentan descubrirlo todo, dicen ese es el origen. Y con que solo hagas la pregunta y el instante anterior, ¿qué? Claro. Bueno, yo a mis hijos les digo, después de la última estrella, ¿qué? Claro. Y te volvés loco, ¿eh? Si te quedás un rato... Vos sabés que yo de chico, había una plataforma que había hecho mi viejo que no llevaba a ningún lado, yo siempre lo cuento. Había una escalera, una plataforma, mi viejo siempre suponía que iba a hacer algo, pero él arrancaba y lo dejaba ahí. Y decían, che, ¿para qué se te palo? Porque un día voy a poner un árbol acá. Bueno, yo me sentaba meses, parecía un loco, ¿no? En esa plataforma era maravillosa, pondría barandas, nada. Era el abismo, alrededor un abismo de 8 metros. Sí, sí. Y miraba el cielo, ¿no? Y miraba los pájaros cuando volvían a la noche, a la tarde, al atardecer los pájaros. Y después miraba la salida de las estrellas y siempre me preguntaba, está bien, vos explícame todo, pero ¿después qué? ¿Y antes qué? Nosotros, eso, bueno, y eso contesta lo que vos siempre decís. No hay ayer ni hay mañana, es el hoy. Claclaro, la vivencia del tiempo Hasta presente. ahí nos da la cabeza. Es que bueno, ese es un vicio de la función de nuestra mente también, ¿no? Estar muy posicionados sobre el pasado, anclados en el pasado, en una línea de tiempo de memoria. Pero es el miedo de soltarse. Sí, pero eso también condiciona al que está anclado en el pasado melancolía, tristeza, cuando no depresión. Y quienes están con una enorme expectativa sobre el futuro que no llegó, también están cargados de ansiedad, angustia y estrés. La vivencia del tiempo presente agrega una ventaja competitiva enorme, es decir, vivir el tiempo presente, lo inmanente, lo presente, es una ventaja emocional interesante. Pues es que el trabajo que vos estás haciendo en este momento, ¿pueden poner abajo en el pie de pantalla para entrar en el Facebook del doctor? Así la gente, después no me pregunta mañana, lo anotan y métanse en el Facebook del doctor, porque ahora viene, es apasionante lo que está haciendo el doctor. Están haciendo en algunas escuelas piloto, que lo vamos a extender a varios municipios, hay que hablar con todos los intendentes que quieran, también entrar en el Facebook, los secretarios de Cultura, meditación en los colegios, ¿no? Sí, en San Isidro, a punto de partida del Servicio de Medicina del Estrés del Hospital de San Isidro, en una de las líneas de trabajo, investigación, que tiene que ver con la implementación en los programas de manejo del estrés. Es un lugar donde se hace diagnóstico de vulnerabilidad al estrés, tanto con mediciones biológicas como con test psicológicos de psicología científica, cognitiva. Sacamos lo que se llama un diagnóstico que se llama perfil psicobiológico del estrés, y los pacientes ingresan a un programa que se llama PROMES, Programa de Manejo del Estrés. Dentro de ese programa hay técnicas de relajación psicofísica y meditación. Algunas de ellas, en la cual nuestro personal del Servicio de Medicina del Estrés está capacitando en un convenio, en una relación que establecimos con la Universidad Favaloro o con Facundo Manes en Mindfulness, que están instruyendo aparte de nuestro personal. Se nos ocurrió desarrollar lo que tiene información internacional veraz, con mucha investigación científica y probada, hacer meditación en colegios. Entonces tomamos 6 colegios piloto, 6 colegios públicos piloto en el partido de San Isidro, de distintas áreas geográficas, con un perfil socioeconómico diferente, cada uno de ellos, eso está pensado en ese sentido. Y lo que hicimos fue capacitar a los docentes, a los maestros de grado, para hacer meditación a la mañana 10 minutos, instruidos por el maestro de grado que fue capacitado en nuestro hospital. Estamos en medio del desarrollo, ya sobre el final de ese plan piloto, con unos resultados que superaron nuestra expectativa. Los chicos, como uno a veces dice, no aprenden más fácil que los grandes. De hecho, la primera vez que hicimos meditación con los chicos en el hospital, en el aula magna del hospital, la rapidez con la cual ingresan en una condición de concentración y relajación psicofísica es notable, tienen como habilidad nata, es como flexible, tienen menos problemas que nosotros, entran y ahí. Tienen menos problemas que nosotros, menos vivencias. Menos... Sí,
Más Sí. vírgenes. Sí, tienen menos problemas que nosotros, pero viven en una sociedad convulsionada, en una sociedad que propone violencia, en una sociedad que propone reacción. Y acá lo que estamos proponiendo es lograr paz, serenidad, tranquilidad, aumento de las capacidades cerebrales, cognitivas, concentración, estudio, memoria, y en lugar de reaccionar con violencia a una acción del entorno, tener una acción de meditación, de relajación y diferir una acción violenta. Y la reacción de los chicos en este sentido ha sido abrumadora, es decir, verlos con los guardapolvos blancos meditando, pero relajándose antes de abrir a la mañana la mochila del colegio y todo. Chicos que dicen, señorita, ¿por qué no hacemos meditación antes de irnos también? Y empezás a escuchar anécdotas muy llamativas, como por ejemplo, hubo una discusión en casa y de golpe el nene se fue a la habitación y viene la madre y lo ve en la cama y ¿qué estás haciendo? Estoy meditando. Estoy meditando, estoy respirando. O ve nervioso al padre y le dice, respira hondo. Puede que esto sea el comienzo de un punto de posible, no solución, pero sí ganarle un paso adelante a la droga y ganarle un poco a la violencia y que los chicos sean... Porque vos viste que se habla de educación, de colegio de educación, por el tema droga, Paco y delincuencia. Pero los chicos aprendiendo geografía no van a dejar el Paco. Aprendiendo matemática no van a dejar de salir a robar, aunque vayan a un colegio humilde. Pero creo que la meditación le da una perspectiva de la vida tan diferente porque te eleva y te hace manejar tu vida como en un tablero de ajedrez. Verte abajo y saber cuál es el camino del laberinto que más te conviene. Lo que pasa que meditar permite parar. Y es un fenómeno biológico, está probado. Esto hay que desvincularlo de lo místico o lo religioso, lo cual puede unirse posteriormente. Pero cualquier persona que nos vea en este momento, cualquiera, y que no lo haya hecho nunca, porque esta es otra ventaja. Se hizo estudios con resonadores magnéticos nucleares donde se puso al Dalai Lama, o sea, se pusieron a personas que eran personas expertas en meditar, se los hicieron meditar y vieron qué partes del cerebro se activaban mientras tenían esa relajación mental y meditaban. Y después pusieron personas que nunca habían meditado, se les enseñó rápidamente, con una simple técnica de meditación, los hicieron meditar y en el resonador magnético vieron que rápidamente se activaban las mismas zonas. Claro. ¿Qué quiere decir esto? Que el que nunca lo había hecho puede aprenderlo y vivenciar la ventaja. Que estamos preparados. Muy rápidamente, automáticamente. Es un on-off. Lo podés hacer como muy rápidamente. Cualquier persona que ahora esté en casa, que se siente así, que se siente cómodo, que se desabroche un poquito el cinturón y que haga simplemente, y digo que lo hagan ahora 2 veces o 3, no más. La respiración habitual es la respiración torácica del macho, con una expansión torácica, generalmente con un intento de expansión de la mitad superior del tórax, que en realidad, desde el punto de vista biológico, fisiológico de la respiración, aporta poco. Versus la respiración abdominal o de panza, que es cuando se hincha la panza y el diafragma, que es el músculo en forma de diafragma o cúpula que separa la panza, el abdomen del tórax. Junta. Esa respiración abdominal, ¿qué es la respiración abdominal? La que si vos estás acostado en un piso y te pones un libro sobre el ombligo, Lo levanta. cuando lo levantás. Es la respiración del bebé. El nene nace con esa respiración. Después la pierde cuando crece. Cualquiera que esté en casa y tome las manos así, ponga la punta de los dedos, se apoye en la panza, la punta de los dedos así a la altura del ombligo, y respire hondo, expandiendo el abdomen, de manera que los dedos se separen, estará haciendo una respiración de panza o abdominal. No sé si me expliqué. Perfecto. Cualquier persona que en este momento esté en casa y haga esto, puede o no cerrar los ojos. Si los cierra, probablemente sea mejor porque tiene menor ingreso o inputs lumínicos que puedan alterar su concentración. E inspira. Y larga el aire con lentitud, debe tardar un poco más en largar que en inspirar, y logró que separen los dedos
Si hace eso con intensidad 2 o 3 veces, no más, y normalmente respiramos 12 a 14 veces por minuto, estoy hablando de hacerlo nada más que 2 o 3 veces, estoy hablando de 10 segundos, hace eso, se va a dar cuenta que se relajó. ¿Por qué? Porque cuando aumenta la presión intraabdominal, hay filetes nerviosos Que se estiran. que envían información al cerebro, se integran en distintas partes que están relacionadas con el hipotálamo y la corteza cerebral y produce relajación psicofísica. Y a la vez se estiran los músculos, Bueno, eso produce relajación. ¿no es cierto? Y produce una relajación de... Pero con 2 o 3 veces que lo haya hecho. Si después se concentra bueno, ahí empieza a aprender a hacerlo más. Pero cualquiera que en este momento lo esté haciendo, va a decir, uy, lo que están diciendo lo de Babi es cierto. Y es alguien que, digamos, no lo hizo nunca. Y es alguien que lo puede hacer en un coche cuando está con la luz roja en 3 respiraciones. Y le puede cambiar ese Puede minuto. prevenir infarto. Le cambia su reacción. Cuando vos disminuís el nivel de ansiedad, en vez de reaccionar como un resorte... Un segundito, ahora vamos a una tandita. Hágalo mientras tanto en su casa. Yo voy a subir con un palo arriba. Doctor López Rossetti, todo junto, pedí un pie de pantalla hace media hora. DR, doctor López Rossetti, pero es todo junto, para anotarse si quiere ir al hospital de San Isidro, gratuito, esto no es ningún curso, y en los colegios y los intendentes que le interese hacer esto, en las comunas queremos llevarlo a todo el país. En Japón hay algo que todavía acá no se hizo, le voy a decir a Pose que lo haga. Hay caminos alrededor de las plazas hechos de piedritas redondas, todo una vereda de medio metro, 1 metro, y todo el perímetro de la plaza. Y son bochas redondas de piedra. Entonces después que hacen taichi en la plaza, la gente de más de 60, 70 años, 100 en Japón, caminan descalzos todo el perímetro de la plaza meditando. ¿Por qué? Porque esas bochitas van trabajando en la planta del pie, irrigando sangre y provocándole una sensación de relajación y meditación. Es maravilloso. Acá no vi todavía ningún intendente que se le ocurra, de poniendo rejas alrededor de las plazas, blindándolas, vendiendo marihuana. No se les ocurrió a ninguno hacer eso para que la gente que está jubilada, no sé, se descalce en verano y haga un masaje en el pie mientras medita. Esto que estás haciendo vos es el comienzo de, yo te decía, no hay techo, es el comienzo de una, si Dios quiere, una costumbre, y tal vez seamos el primer país en Latinoamérica que vuelva a tomar las costumbres orientales, incorporarlas como forma de vida y no como esnovismo, para mejorar la calidad desde la medicina. Es maravilloso. Eso tiene que ver con algo que se llama medicina traslacional, que es la aplicación práctica social del conocimiento científico básico. Claro. Es decir, la medicina traslacional, si bien hay algo que se llama medicina basada en la evidencia, que es saber que tal molécula tiene tal función para bajar el colesterol, y eso determina que tal tasa de colesterol curse con menor cantidad de aterosclerosis y en consecuencia menor cantidad de infarto agudo de miocardio, angina de pecho, arritmias cardíacas o ACV, accidente cerebrovascular, o HTA, hipertensión arterial. Vamos a la tanda. Ponen doctor López Rossetti en pie de pantalla, así, no está por supuesto, y yo voy a la tanda y vuelvo, dame un palo. Tengo un ángel que aconseja que entre el cielo y la tiniebla solo existe tu conciencia. Estoy con el doctor Daniel López Rossetti, hablando de lo que se ahorraría el Estado en medicamentos, se incorpora gratuitamente, porque no tiene costo, No tiene costo. la meditación, ¿no? Y a toda la gente que por ahí no tiene, usted 1 hora por día va a hacer, y que van a todas esas cosas, que se tome 1 hora para hacer meditación, o media, para mejorar todo el metabolismo, porque uno lo dice, pero después no lo hace nunca. A Pero hay que veces, hacerlo. Babi, uno dice algunos minutos, 3, 1, 5. Una vez que tenés la técnica.
con poco que se haga, se aprende rápido, es simple, y si lo haces mal ya es bueno. Ahora, si lo haces bien ni hablar, pero... Ahora la pregunta es, ¿podemos prevenir o mejorar patologías con la meditación? Sí, claramente. Para empezar, te sentís mejor. Yo te decía recién, y que me parece que es fuerte, en Oriente, porque esta es una cuestión cultural, en Oriente alcanza con creer. Claro. En Occidente, primero tenemos que saber para después creer en algo. Hoy está probado científicamente el beneficio de la meditación. Te comento algo que se mide en el hospital con equipos biológicos, con pantallas, con electrocardiógrafos. El corazón tiene latidos, tuc, 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 tuc. Y aunque la persona no tenga arritmia, que sea regular, que sea todo igual, la verdad es que la distancia entre un latido y otro no es siempre la misma. Hay a veces un latido que está más separado del otro, el otro menos, es decir, hay como cierta flexibilidad entre latido y latido, y eso se llama variabilidad cardíaca, HRV, se ve hasta en los Holter, Heart Rate Variability, variabilidad cardíaca. Resulta que se ha comprobado que cuando tu variabilidad cardíaca, es decir, la distancia entre latido y latido, va variando a lo largo de los instantes, es decir, que hay mayor variabilidad cardíaca y no rigidez, que un latido está exactamente igual separado uno del otro, cuando hay buena variabilidad cardíaca, tu condición de salud es mejor y vivís mejor. Es más, ¿viste esos medidores de frecuencia cardíaca para los deportistas, esos relojes, no importa la marca, esos relojes que miden con un tacómetro la frecuencia cardíaca, GPS y algunas variables, etcétera? Hay uno moderno, americano, es caro, pero que mide variabilidad cardíaca. ¿Y sabés qué le sirve? O sea, ya esto ha pasado a la industria, no solamente que está científicamente probado, sino que la industria lo aplica para los deportistas, en los cuales miden variabilidad cardíaca, y hace que, por ejemplo, un deportista sobreentrenado, cuando está en un pico de sobreentrenamiento, su variabilidad cardíaca empiece a disminuir y el entrenador diga, tenemos que bajar el ritmo. ¿Viste cuando una mujer está embarazada y está el pibe adentro? Está casi de término y hay sufrimiento fetal y viene el obstetra y hace una ecografía y dice, hay sufrimiento fetal, vamos a sacar al chiquito rápido y van a hacer una cesárea. Ahí ven que la frecuencia cardíaca, la cantidad de latidos por minuto, baja. Pero la realidad es que antes de eso, la variabilidad cardíaca del nene disminuye. Cuando vos inspirás hondo, esa respiración de panza que hicimos antes, con 2 o 3 inspiraciones, la variabilidad cardíaca empieza a aumentar. Y esto se prueba biológicamente, esto no es... es decir, vos entrás en cualquier base de datos médica, el Medline o cualquier base internacional de datos, y buscas Heart Rate Variability, variabilidad cardíaca, vas a tener toneladas de artículos científicos publicados que demuestran cómo mejorás la variabilidad cardíaca, que es una forma de ver que estás relajado, y cómo en sangre en ese momento disminuyen sustancias tóxicas, y cómo la persona en test psicológicos cognitivos muestra que está funcional y mentalmente mejor, más alerta, claro, oxigena la sangre, claro. Funcionas mejor. ¿Viste cuando un coche no anda bien y ratonea? No, cuando te vas en primera a Mar del Plata o cuando vas en quinta tranquilo. En quinta regulando y a 2000 vueltas, en lugar de a 60 kilómetros por hora a 5000 vueltas. Entonces, ese funcionamiento se logra con mecanismos simples de relajación psicofísica. Desde lo más simple hasta llegar a la meditación. La meditación milenaria, que porque hablábamos recién con Daniel, que hubo un periodo de prueba de los últimos 40 años en la Argentina, donde la gente buscó algo parecido y dice, hago meditación, voy a yoga, está muy bien, está bárbaro. Todo lo que se hizo es bárbaro. Pero fue como un precalentamiento para lo que es entrar en lo que se llama la meditación profunda. ¿Por qué hoy es meditación profunda y no asusta? Porque la meditación profunda está avalada por médicos, por el Hospital de San Isidro, por científicos. O sea, hoy la gente no va a ver al profesor de yoga y se medite. También está la gente quiere entrar enseguida en alfa, el prealto de la pavada. No. Primero, la meditación. Es esencial como para limpiar el cuerpo. Hoy lo hacen los médicos. Gracias a Dios, porque hoy
podemos demostrar que todo lo que se habló de meditación y los libros de autoayuda y todo, eran de verdad, no era una brujería, no era Acuario y Piscis. Fíjate vos, quien te escuchó recién puede decir, Babi dijo, meditación, limpiar el cuerpo. Sí. Enfrente hay un médico, ¿y qué quiere decir? Que cuando el médico no dijo nada, quiere decir que es cierto y se medita y se limpia el cuerpo. La verdad es que de algún modo se limpia el cuerpo. Por dentro. Claro, lo que vos dijiste es cierto, pero hoy lo podemos medir. Por eso pasamos de la creencia al conocimiento. Claro. La medicina traslacional busca cómo aplicar el conocimiento científico de base a la aplicación cotidiana sanitariamente, desde el punto de vista de la salud pública. ¿Tu mamá nunca te dijo no te hagas mala sangre? A todos los que nos están viendo alguna vez le dijeron no te hagas mala sangre. Claro. Bueno, resulta que la mala sangre existe. Claro. Cuando vos te angustiás, cuando vos tenés depresión y cuando vos sufrís, la sangre se hace mala. ¿Qué quiere decir se hace mala? Que en la sangre aumentan sustancias tóxicas que se llaman proinflamatorias. Algunas que se llaman interleuquinas proinflamatorias, proteína C reactiva, factor de necrosis tumoral alfa, interleuquinas distintas, sustancias que aumentan la lesión sobre el cuerpo, los llamados fenómenos inflamatorios. Eso es biológicamente cierto y se sabe que es así. Una reacción de ira aumenta 2,5 a 3 veces la posibilidad de infarto dentro de las próximas 4 horas de la ira. Es más, cuando la gente dice, ¿cómo se hace una trombosis? Y un disgusto, pues una trombosis coagula en un lugar y hace un trombocito y chao. Mirá, un sobreesfuerzo físico enorme puede provocar un infarto por sobreesfuerzo físico. Y un sufrimiento mental también, porque la mente no distingue entre un sobreesfuerzo físico y un sufrimiento mental. Del mismo modo que la mente no distingue entre una catástrofe natural, por ejemplo, cuando hay un terremoto muere gente por infarto. Claro. Pero cuando hay una angustia importante también muere gente por infarto. Bueno, ahí está la enfermedad mental y la enfermedad física. Que es una misma cosa. Que es lo mismo. Porque lo mental es epifenómeno o consecuencia de la función biológica y viceversa. Yo le explicaba, siempre hablé de esto, ¿no? Incluso en la radio, doctor, no con el conocimiento tuyo, pero sí con el conocimiento de la práctica mía de hacerlo. Yo siempre le digo a la gente, hagan de cuenta que como un guante, ¿no? Se dan vuelta, queda todo al aire libre, las vísceras, todo, y ustedes lo lavan. Eso es la meditación. Se ponen abajo la ducha y limpian todo, si hay algún punto negro que se va a hacer un tumor, si el corazón se va a rajar, con el agua tibia se relaja. Eso dice, me partiste el corazón. Sí, se parte el corazón. Se parte de un disgusto, se parte el corazón, y de un infarto también, y de un golpe también. Bueno, nuevamente, la medicina traslacional, el conocimiento científico y lo popular. Vos recién dijiste se parte el corazón. Bueno, lo mismo que antes, cuando vos dijiste se limpia el cuerpo. Sí, se limpia Claro. porque disminuye el factor. Se puede partir el corazón de una emoción, y el que nos escucha ahora por tele dice, ¿será cierto que se parte el corazón? Bueno, mira, es tan cierto que hay un síndrome que se llama síndrome de disquinesia apical idiopática. Es el síndrome de Takotsubo, parece que fuera el nombre de un médico japonés que lo describió, pero en realidad viene de otro origen. El síndrome de Takotsubo es cuando una emoción negativa afecta tanto desde el punto de vista emocional que las arterias del corazón se achican por vasoespasmo y el corazón sufre como si estuviese teniendo un infarto agudo de miocardio, pero sin obstrucción coronaria de aterosclerosis. Claro, es muy chico para mucho bombeo. Lo que tapa la función biológica de las arterias coronarias es la emoción y no una placa de ateroma o aterosclerosis. Bueno, Y se produce el broken heart, en inglés, que la traducción es síndrome del corazón roto, claro. o enfermedad de Takotsubo o disquinesia apical idiopática, que se da por disgustos emocionales intensos, generalmente más frecuente en mujeres que en hombres. Mirá vos. De ahí que la Sociedad Argentina de Cardiología, y lo hace muy bien, dice el corazón de la mujer puede partirse, coma, en serio.
que ese es otro elemento importante en la salud pública. La mujer no tiene infarto, pero puede tener ese síndrome. La mujer Es tiene, menos proclive. la mujer hoy tiene más infarto que el hombre. Mira vos. Eso es algo que ha cambiado. La descripción del infarto, Babi, es una descripción machista. El dolor del infarto agudo miocardio es típico cuando uno va y lo estudia en un libro. Y está descrito en hombres. Y todos los médicos lo aprendimos de esa descripción de los hombres. ¿Y en la mujer? Es diferente. ¿Cómo? En el hombre, el dolor de infarto típico, a veces es atípico, el típico es dolor intenso, opresivo, retroesternal, en la zona de distribución de la corbata, que irradia a raíz de cuello, hombro izquierdo, brazo izquierdo, antebrazo izquierdo y a veces hasta estos dos dedos, palma de la mano, que irradia por transficción como si atravesase el tórax a espalda, o puede doler la boca del estómago y se acompaña de sudoración, malestar general, sensación de disminución de presión arterial, sudoración profusa. Esta es la descripción típica del infarto agudo de miocardio masculino. Y vos le preguntás al paciente, ¿qué siente en el pecho? Una pata de elefante que me está apretando. Una pata de un adoquín que me está apretando, algo de adentro que me está estrujando. Esta es la descripción masculina. En la mujer no es igual, por eso muchas veces llegan tarde a la consulta. En la mujer puede ser un dolor mucho más suave, atípico, en lugar de ser toda esa descripción que dije, a lo mejor es de un lado del tórax, o tiene un pequeño dolor y con sensaciones de falta de aire, que se llama disnea, sube las escaleras y le empieza a faltar un poco el aire y tiene agotamiento. Normalmente las abuelas dicen estoy ahogada. Estoy ahogada, son sucedáneos, que quiere decir parecidos a lo del hombre. La mujer, en los últimos, creo que en las estadísticas nacionales de hace 3 años, es la primera vez que le ganó al hombre en enfermedad cardiovascular. ¿Por qué? Porque la mujer hoy vive estresada, vive con la doble imposición de ser madre, de ser ama de casa, de ser esposa, pero también de trabajar, de estudiar, de tener un desempeño fuera de la casa. No cambió, aumentó. Claro, tiene todo lo de antes más lo de ahora. Agregale el cigarrillo y el estrés. Juntás esas 3 cosas. Una bomba. Y llegaste a que la mujer tiene hoy más enfermedad cardiovascular que el hombre. Ahora, cuando vos me hablabas de lo popular y lo médico, me hablabas de esto, me hablabas de esto, y vos fíjate que es el lugar de los chakras. Y bueno, son las descripciones anatómicas históricas, ¿no? Claro. O sea, es como la observación de las estrellas, ¿no? Sí, sí. Entonces, por eso en algún momento la medicina, por eso llamó mucho la atención cuando pusieron al Dalai Lama en un resonador magnético nuclear, porque se unió un instrumento de medición biológica, el más moderno del mundo, con un monje tibetano. ¿Y qué pasó? Y se vio claramente las zonas del cerebro que se calman y dejan de funcionar y aquellas que empiezan a funcionar produciendo relajación, tranquilidad, paz, serenidad y calma. O sea, digamos, no sabemos si Cristo existió. Y si existió, no sabemos si Cristo hizo los milagros. Y si hizo los milagros, no sabemos qué pasó con Lázaro. Pero sí sabemos que el Dalai Lama medita de verdad. Que medita y que se pudo ver en un resonador magnético. Cristo, en términos no de Cristo, sino de Jesús, como el hombre de la historia, claro, existió claramente. Es decir, hay fenómenos, está probado históricamente. Y también se fue a la India 10 años a hacer esto. No se sabe. Sí, no se sabe, por ahí no se sabe. Hay 10 años que desapareció de Jerusalén. Por ahí estuvo con los esenios, es materia de análisis. ¿Dónde habrá estado Jesús? Es materia de análisis. No se sabe ni dónde estuvo, ni dónde terminó. Bueno, su función o desempeño público no tuvo más de 3 años, así que todo lo demás puede ser un misterio. Lo que sí se sabe es que existió, y lo que sí se sabe es que marcó un antes y un después. Se saben algunas cosas fuertes, ¿no? Algunas cosas y siempre interesantes. Calculo que hay alguien, y vos hablaste de Favaloro, Jesús después se representa en un montón de cosas, pero siempre hay hombres con misiones que están, lo que pasa es que ahora hay videos, ¿no? Yo siempre le digo a la gente, yo amo a Jesús, pero si hubiera existido el video,
que tal vez Lázaro nunca se levantó o tenía catalepsia, o por ahí se levantó muerto de catalepsia y Jesús estaba a 10 cuadras y dijeron, es increíble, este hombre está hablando y se levantan los muertos. Y después se va tergiversando del boca a boca la historia. Pero que hubo un tipo con una misión que la cumplió, no hay duda. No, cero duda. De eso. Nadie habla 2000 años de alguien si no hizo nada. No, de eso no hay duda. Que hizo un cambio histórico no hay ninguna duda. Que hubo un antes y un después. Evidentemente. Sí. Bueno, y explica... Uy, se te enfrió el café. Bueno, no importa. ¿Cómo es, doctor, esto de la gente que se quiera acercar o te quiera consultar? Bueno, el coso está ahí, ya lo pusieron en la tele. ¿Tenés un teléfono o no? Lo que buscamos ahora es que los distintos colegios de todo el país, tanto Eso públicos buscando, como sí. privados, tomen contacto con el Servicio de Medicina del Estrés del Hospital de San Isidro para generar un padrón, porque vamos a iniciar un proyecto en el cual vamos a capacitar a distancia a docentes vía internet y Skype para poder hacer meditación en los colegios. Hay mucha prueba, hay mucho material, hay mucho volumen de información bibliográfica internacional al respecto de la meditación en chicos de colegios con resultados más que positivos. Y la verdad que no es difícil de hacer, lo que pasa es que nosotros tenemos la pasión de hacerlo. La gente que trabaja en el Servicio de Medicina del Estrés y en el hospital tiene muchas ganas de lo que está haciendo. Primero hay que convencer a los políticos que esto es útil. Segundo, que esto es gratis. Es gratis, sí. Y tercero, que es apostar al futuro con chicos sanos de cabeza, ¿no? Chicos por lo menos con razonamiento. Tiene una ventaja inmensa. Y chicos sanos. Una ventaja inmensa. Es una herramienta, tiene una ventaja inmensa y es que generas un beneficio casi instantáneo en el aquí y el ahora, porque el chico, por una vez, en un instante, hace lo que no había hecho nunca en su vida, que es tomar noción de su cuerpo. O sea, es sorprendente, pero en la expansión de crecimiento de las personas, excepto que hayas tenido mucha suerte y te hayas chocado con alguien que te haya comentado, que te haya llamado la atención, uno tiene una expansión de energía hacia el afuera y es difícil verse hacia adentro. De hecho, naturalmente los ojos miran hacia afuera, no lo hacen hacia adentro. Cuando vos, un chico, cuando vos le das la oportunidad, Babi, a que un chico se relaje, cierre los ojos y se concentre en su respiración, empieza a descubrir algo, pero le lleva un minuto. Y algo que a vos no te va a gustar. Y después cuando meditas bastante, por supuesto previo consultar al médico, pero uno se diagnostica. Porque como se empieza a conocer tanto... es difícil que no estemos de acuerdo. Es difícil porque casi cualquier cosa popular y de sabiduría y de tu conocimiento tiene alguna explicación científica. Si vos no escuchás los mensajes del cuerpo, no te vas a dar cuenta si que estás enfermo. Y ahí los escuchás meditando. Si vos escuchás al cuerpo porque te posicionás en el cuerpo, entrás a mensurar, a medir, a categorizar la ansiedad, el cansancio o un dolor de espalda, no como un síntoma, sino como información que el cuerpo te está enviando. Es más, te dice el cuerpo cuando es serio. Bueno, es un dolor muy diferente y muy sutil, o una molestia que te dice no es un tirón. Nosotros decimos que el cuerpo siempre te habla. Es más, en el servicio y con los pacientes en el PROMES, en el programa de manejo del estrés, alegóricamente y casi en broma decimos la palabra síntoma y todos tienen que decir información. Y en un pizarrón escribimos síntoma igual información. El cuerpo siempre te habla, siempre. Primero en voz baja, en susurro. Si no lo escuchás, te habla en voz normal. Y si no lo escuchás, y te grita y es tarde. Gracias, doctor. ¿En 15 días venís? No, gracias a vos con todo me encantó gusto. este programa. Gracias por la invitación. Doctor López Rossetti, todo junto, .com. Es el Facebook. O Twitter. Doctor López Rossetti, todo junto. Métase ya y si son intendentes, se meten y gratuitamente el doctor les va a decir cómo implementar la meditación en todos los colegios, sean de provincia, de capital, pago, no pago, público, no importa. El asunto es mejorar la cabeza a los chicos. Gracias, Daniel. No, gracias a vos por la invitación. Solo me queda la esperanza.